¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en unos minutos más mientras sigue ingresando en la plataforma. ¿Cuánto tiempo ya hemos esperado? 5 minutos, ¿no? ¿Dónde nos hemos quedado mientras tanto? Por favor, a ver. Bismarck está ahí presente. ¿Qué dice? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Bismarck? Buenas tardes. ¿Dónde nos hemos quedado, Bismarck? Ah, ya sé. Estábamos viendo el último
artículo 410, doctor. Al respecto a los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, entonces. Gracias, Bismar. Ahí siguen ingresando, entonces. ¿Quién está ingresando? Marcelo Ortuño, dice. ¿Qué dicen? ¿Han armado su mesa? Nada. Ya han ido al cementerio seguramente a visitar a sus familiares que han fallecido. Los que están además, ¿no es cierto? Los que han fallecido recientemente tal vez respecto a esta enfermedad que nosotros, bueno, esta pandemia que hemos atravesado, que seguimos atravesando, ¿no? Hasta esta fecha. ¿Qué dicen? Bueno, desde hoy también son las clases virtuales. Hemos atravesado ya esta situación de la clase presencial. Creo que de aquí hasta finalizar el semestre de una vez van a ser las clases virtuales de una vez, ¿no? Han podido concluir el foro el día sábado. He ampliado el foro hasta la medianoche de ese día para que puedan culminar porque, como ya saben, compañeros, ¿no? Me han escrito muchos compañeros acá de la clase que no han podido continuar o no han podido subir el foro y ya sabíamos que iba a suceder algo así. Lo malo está en que sigamos incurriendo en lo mismo, ¿no? Que se les advierta que los plazos y que vamos a hacerlo de tal fecha a tal fecha y como les dije, ¿no es cierto? No ha faltado alguien que a la medianoche estaba queriendo subir el trabajo y bueno, a las 12:30 me está escribiendo refiriéndome que no ha podido subirlo y por obvias razones, que el foro se ha cerrado, ¿no? Pero bueno, esa situación la hemos dejado pasar y hemos esperado a que el día sábado puedan subir todo el resto de los compañeros que tal vez no han podido complementar los trabajos que han sido propuestos en este segundo parcial de este segundo semestre también, ¿no? Bueno, espero que hayan realizado el foro, porque esta es la nota, los foros, porque esa es la nota complementaria a este parcial que nos toca rendir este semestre, que es el segundo. Y también ya sabemos de que vamos a dar el examen hasta el tema 8 hemos dicho, creo, ¿no? Hasta derechos humanos, justamente lo que hemos estado viendo estas clases. Entonces, mientras vamos acomodándonos en la clase y siguen ingresando algunos otros compañeros, les voy a empezar a compartir lo que hemos ido viendo durante todo el transcurso de nuestra materia, que es nuestra Constitución Política del Estado. Así que esperen un momento, compañeros, ahora mismo comenzamos.
Bueno, compañeros, ahora sí, finalizamos entonces con este tema y siguen ingresando algunos otros compañeros acá en nuestra clase de Derecho Constitucional. Entonces, ya hemos hablado de lo que son los derechos humanos y bueno, ¿qué implica realmente poder conocer todos estos aspectos que abarcan los derechos humanos? Sí. La forma en la que estos son aplicados a todos nosotros quienes conformamos no solamente un Estado, sino todos estos estados que conforman de manera universal a esto que nosotros conocemos y donde nosotros habitamos actualmente, ¿no es cierto? No hay forma en la cual nosotros podamos remitirnos a hablar de algo distinto, más aún cuando tenemos nosotros del lado a la doctrina, a la normativa y especialmente a este texto constitucional codificado que es nuestra Constitución Política del Estado. Nosotros partimos desde siempre de lo que es la Constitución para poder entender mejor de qué derechos o con qué derechos nosotros contamos y que se nos tiene que ser respetados desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Actualmente, compañeros, y para finalizar nuestro tema y pasar a ver lo que son los derechos fundamentales y qué relación tienen además con los derechos, en este caso con los derechos humanos, debemos ubicar a los derechos humanos en un espacio específico, que si bien a través de todo esto que nosotros hemos visto, que es la evolución de los derechos humanos, a través también de lo que es el constitucionalismo, el estudio histórico de lo que es la constitución política, no específicamente de nuestro Estado, sino de una constitución política global dentro de la humanidad. Hemos analizado y hemos visto esta crecer allá por los años 1935 al 38, donde efectivamente nació al tener que atravesar por una Segunda Guerra Mundial y frente a todos esos atropellos que sufrió la humanidad dentro de la bien llamada Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Donde se encontraban inmiscuidos todos, o la gran parte de las potencias mundiales con las cuales nosotros hemos tenido que ver la forma de llevar a cabo estas, o de que haya tenido que nacer estos derechos que nosotros actualmente conocemos. En primera instancia, entonces, compañeros, ¿qué tenemos? Que por eso está entrando el compañero Gómez Iván. Desde donde estén cada uno de ustedes, compañeros, conectándose, gracias por estar presentes una vez más en esta clase virtual. Sabemos que es un día medio irregular. El día de hoy ha trabajado también mediodía el juzgado, muchas otras instituciones públicas y privadas han trabajado mediodía también, o a fin de cuentas horario continuo hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces es una situación distinta. Sin embargo, el tema de la universidad, más aún al ser un tema virtual, todavía no lo hemos suspendido. No sé, el día de mañana que es feriado, ustedes ya coordinarán con sus docentes. Entonces, vemos también, ¿no? Un día medio, más aún, que no sabemos si vamos a pasar clases el día de mañana. Sin embargo, no tienen clases conmigo, o sea que el día de hoy es normal nomás la clase. Y es por eso que les refiero que muy bien, todos ustedes han hecho el esfuerzo de estar presentes, tal vez algunos están en el cementerio todavía, aquí o armando su mesa, ¿no? A partir del mediodía ya tenían que armarla, armando para sus perritos, igualmente, ¿no? Como acá su docente arma para los perritos que hemos tenido con mucho cariño, siempre recordándolos a esos animales que nos han acompañado por más de 15, 16 años a nuestro lado, compañeros. Entonces, bajo esa situación, vamos a obviar, obviamente, a todos aquellos que no pueden estar presentes en la clase, y desde siempre ha sido así la consigna, ¿no? No quiero que se sientan obligados el día de hoy a estar sí o sí presentes. Ahí mismo lo estoy viendo en pantalla, que tal vez es uno de los más cumplidos conjuntamente con varios otros compañeros acá en nuestra clase, como Gómez Iván, que, bueno, aunque ingresa, pero aunque un poco tarde, pero ingresa. Limber también, ¿no? Y entre otros varios compañeros que están siempre en la clase. Entonces, continuamos con lo que estábamos viendo, y en este caso específico estábamos hablando de tener que ubicar a los derechos humanos desde el punto de vista en el que existe una normativa que tendría que ser considerada por cada uno de los estados, quienes ratifican esos protocolos y quienes son parte de esos tratados, convenios internacionales que tienen relación con lo que son los derechos humanos.
Y hablábamos de 1938, 35, 38, mientras existían ya, no hay que alguien se le ha abierto su micrófono, ¿no? Existían demasiadas situaciones adversas en la humanidad con relación a estas guerras que nosotros hemos atravesado, y al concluir la misma, la necesidad de que exista una entidad internacional, la cual venga a resguardar los derechos de todos aquellos quienes somos partes de este mundo globalizado. Y es ahí donde nace esta declaración hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de 1948. Tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que también está plasmada, por si acaso, para que no estén diciendo, ¿de dónde sacas todo eso el docente? Tengo que estar anotando, ¿no es cierto? Está en el PDF en el cual nosotros hemos hecho entrega a todos ustedes en digital, en el grupo de WhatsApp, o tal vez puedan pedir a algún compañero que se los vuelva a reenviar, o a fin de cuentas buscar en el grupo, está ahí el texto, este tema 8 específicamente. Y es de ahí, compañeros, de donde nosotros tenemos que ver entonces que existe a partir, y más allá de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Tenemos avanzando con relación a lo que son los derechos humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además, de 1966, que vienen de la mano de esos derechos fundamentales que vamos a ver posteriormente, y estos derechos que son plasmados en la Constitución Política del Estado para cada uno de nosotros, quienes conformamos este Estado. Tenemos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. Y nos hablan de dos protocolos facultativos que son parte de este pacto. El primero que trata, nos dice, ¿no?, el tema de los reclamos por parte de los individuos, y el segundo, el de tener que hablar de la abolición de pena de muerte. Creo que era en este grupo, ahí había la compañera, miren, se me ha ido su apellido, lo debo tener anotado en algún lugar porque ha participado mucho en las clases semipresenciales, o presenciales más que todavía en la universidad, me refiero. Esta compañera que nos hablaba, ¿no es cierto?, de que en primera instancia, ¿desde qué punto de vista podríamos nosotros asumir con relación a los derechos humanos la cadena perpetua? Que de cierta manera inhibe de ciertos derechos a alguien que perpetuamente tiene que estar en un lugar concreto, que si bien tiene su vida, no vive una vida normal, con relación a lo que era la pena de muerte. Y ahí en el interín de poder mandarles los links a todos los que están en la plataforma virtual, conversábamos con la compañera y hablábamos de que prácticamente al hablar de derechos humanos, al hablar de la Declaración de Derechos Humanos, en el sentido de que esta tenga que resguardar la vida de una persona, no podemos inmiscuir la pena de muerte, o podemos ser un Estado que esté ratificando todas estas declaraciones o estos pactos internacionales cuando se esté impulsando una pena de muerte, más aún que tenemos este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde en este segundo protocolo se habla de la abolición de pena de muerte. Y esta parte, en esencia, ha sido ratificada no solo por nuestro Estado a través de esos dos protocolos, sino que la ha venido a plasmar en la Constitución Política del Estado, dentro de la cual ya se está aboliendo la pena de muerte desde todo punto de vista. Ustedes han debido ver, y en algún momento lo hemos leído, lo vamos a ver además, entre los derechos fundamentales, ese aspecto de la pena de muerte. Pero, ¿qué pasa con la cadena perpetua? Es un aspecto que sí puede ser, o puede estar situado dentro de este parámetro. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Y era una buena pregunta que realizó la compañera, no sé si tal vez está presente.
ahora en nuestra sala virtual nos podría tal vez hacer recuerdo de sus nombres y apellidos. La compañera, no recuerdo, le digo, lo debió anotar en algún lado, tal vez de una oficina. Creo que no está, no estaba junto con nuestro compañero, a ver si está aquí, y no ha entrado Johannes, pues, Johannes, ¿qué se llamaba tu compañero? Johannes también venía a las clases presenciales. ¿Cómo está Johannes? Brian Solís, ¿está presente o está tal vez en el cementerio o sigue armando su mascaco? Desde aquí dice, no recuerdo su nombre. Ella nos hablaba, ¿no, Johannes? Gracias por responder, Johannes. ¿Cómo quedó su mastacu, Johannes? Nos van a mandar fotitos seguramente ahí. Ahí dice, nuestro compañero estaba diciendo Bismarck también. Podemos ir a rezar ahí por unos cuantos bizcochuelos, compañero. Me compró el día de hoy aquí en la Sucre unos bizcochuelos al ir a la oficina, abrí un rato por lo menos, pasó el mediodía, después de cumplir otras funciones. Y bueno, me han estafado, compañeros, ¿no? Ese bizcochuelo que he comprado realmente parecía un pan, ¿no? Y era de una panadería por ahí por el juzgado, compañeros. No sé dónde pueden comprar un buen bizcochuelo, oye, hace tiempo que no pruebo un buen bizcochuelo, pero bueno, realmente hay que saber de dónde comprar, compañeros. Me han engañado, compañeros, me han engañado, porque realmente hasta el color está pintado con algún tinte. Ah, no, qué grave, che. ¿No? Entonces, ahí dice Bismarck, ¿cómo es Bismarck? Vamos a ir entonces ahí a rezar un momento al mastajo de, ¿cómo es? De Johannes. ¿Qué dice Johannes? ¿Podemos ir o no? Y eso yo digo, en Pinto, digo. Johannes. No me digas, desde allá venía a la universidad, entonces Johannes, y miren, Johannes venía desde ahí, estaba presente en nuestras clases. En todas y cada una de las clases presenciales en la universidad, ¿no? Ese esfuerzo, es por eso que siempre les agradezco, compañeros, a todos ustedes, el de poder estar presentes en nuestra clase, porque realmente hacemos un esfuerzo de estar acá, ya sea de una u otra forma, ya sea económicamente o por otra situación, que siempre estamos acá tratando de poder superarnos, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema viene por ahí, compañeros. La cadena perpetua no es algo que debería resguardarse dentro de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Y por qué nuestro Estado no tiene ese aspecto? Incluso nos refirió la compañera, incluso lo de la sumatoria de condenas, decía. ¿Por qué no se aplica? No hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en ese aspecto, precisamente porque solo está precautelando la vida y los derechos que pudiesen tener. Pero los aspectos inherentes a los delitos que uno pudiese cometer es algo distinto, ¿no? La pena de muerte no es matar a una persona. Y ahí vamos a diferenciar con los derechos civiles al ver lo que son los derechos fundamentales. Vamos a ver nuestros derechos civiles acá en la Constitución Política del Estado. ¿Qué sucede con ese aspecto? Hay otros estados que si bien son parte de todos los protocolos, de todos los pactos internacionales, y que asumen la Declaración Universal de sus Derechos Humanos, y como es el caso nuestro en el 410 que tenemos en nuestra pantalla, a través de ese bloque de constitucionalidad, lo tenemos asumidos, y otros países también, tienen otras medidas extremas en casos específicos como los de violación, ¿no? Los casos de violación, compañeros, donde les ponen, les inyectan, hacen esa castración química que refieren a cierto, creo que en el país vecino de Chile aplican ese tipo de situaciones. Entonces, dense cuenta cuál es ese fundamento mediante el cual realmente aplican otro tipo de circunstancias que si bien no van en contra de esas declaraciones, son castigos que nosotros podríamos asumir de inhumanos. Pero ¿dónde está la situación del delito que han cometido en contra de otra persona? El día de ayer leí una noticia muy
relevante, ¿no? Dentro de nuestro desenvolvimiento social acá en nuestro país. Y era la ciudad de La Paz, en Chonchocoro. Creo que un policía lo golpeó a un reo. Hasta, bueno, seguía vivo, no sé en qué momento habrá fallecido, o tal vez tenía algún desangramiento interno, alguna situación. Vi un video corto donde le estaban entrevistando a otros policías y les referían quién había sido quien lo había golpeado y identificaba a una persona específica. Pero, ¿qué es lo que sucedía ahí, no, compañeros? ¿Qué es lo que realmente podría esperarse de esa situación? Y habían muchos comentarios contrarios, ¿no? Desde todo punto de vista, donde decían, ¿por qué lo defienden al maleante y al policía lo están crucificando cuando esa persona está en Chochocoro precisamente porque cometió un delito? Pero este señor le ha privado de la vida a este otro. Está cumpliendo su condena, ¿no? ¿Y cuál habría sido la situación de por medio? Y ahí venía la Defensoría del Pueblo, que son los primeros quienes deberían hacer respetar estos derechos, hacer cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde un principio, de inicio a final. Y esa es una de las funciones que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y se hacía presente ahí, para ver qué es lo que había sucedido. Pero hay muchos, como en el caso de la cadena perpetua que les comentaba, que nos hacía la consulta a la compañera, muchos conceptos encontrados, muchos conceptos que de cierta manera vienen en pro o en contra de aspectos que ya nos ponen a nosotros de un lado o de otro, ¿no? O al final hay gente que no quiere opinar. El análisis del estudio de los derechos humanos, compañeros, entonces es así de complejo. Como el análisis que han tenido que realizar de esa consulta del país de Colombia. Ha sido una consulta respecto a que muchas veces lo hemos hablado dentro de los temas acá en nuestra materia, respecto a ¿cómo es? A la repostulación a la presidencia de manera continua. No era decir si sí o no, sino que han tenido que fundamentar del por qué no debería considerarse un derecho humano el tener que postularse de manera continua e indefinida a un cargo político, público. Esa sentencia tal vez me voy a notar, porque miren, es interesante, ¿por qué no la analizamos como un trabajo final esa sentencia? A ver, ¿dónde está? ¿Qué dicen? ¿Cuál sentencia, doctor? Es una resolución que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a la reelección, que era la consulta de este país de Colombia. La resolución, no la he leído, la verdad, solo nos hemos remitido a la resolución, a la parte resolutiva, ¿no es cierto?, que determinó si era o no era un derecho humano. ¿Qué vamos a hacer de eso, pero doctor? ¿Un debate? ¿Un foro? Vamos a hacer un análisis. A ver, vamos a ver desde qué punto de vista vamos a hacer un análisis. Vamos a ver. Reelección como derecho. ¿No? Está un nuevo tema, ¿no? Un tema para poder ver. Díganos, Bismar, tal vez nos quiere decir algo. Doctor, casi similar a ese problema hemos tenido aquí en nuestro país, ¿no? Sí, pues. Porque Sí. decían que era un derecho, pero en mi opinión personal no, no es un derecho. No debería serlo, ¿no? Entonces, No. ¿saben qué tenemos que analizar de esta resolución respecto a la reelección como derecho humano? Tendríamos que analizar y ver cuáles han sido los fundamentos, ya me voy a anotar, los fundamentos de
de la Corte para ya esos fundamentos que han utilizado, porque ustedes ya saben, el tener que valorar derechos desde el punto de vista humano es una complejidad que ha asumido esa Corte Interamericana de Derechos Humanos para tener que referir si sí o no corresponde. ¿Por qué la distinción o la diferencia? La diferencia con la emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Se acuerdan, no es cierto? El Tribunal Constitucional Plurinacional, compañeros, emitió una resolución. Pero hay que ver cuáles han sido sus fundamentos de esa resolución constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿En qué han arribado ellos para decir de que sí era? ¿Y por qué una Corte Interamericana, que obviamente es un ente superior incluso, quien nos da los parámetros iniciales, conceptuales, como quieran verlo, para tener que interpretar y para tener que, además, remitirnos a este aspecto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No es cierto? Entonces, vean un aspecto un tanto político ya hasta decepcionante, y por eso les hablaba de que lo peor que puede pasar con una institución que es parte del Estado, lo peor que puede pasar, compañeros, es que se pierda la credibilidad de esta. Que ya nosotros no podamos creer en esta cuando emiten resoluciones distintas. ¿Dónde está ese principio de objetividad que deben tener todas las instituciones públicas sobre este tema o sobre estos temas? Además, temas que son de importancia, ¿no? Y son de demasiada relevancia para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, a partir de esa resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no sea anulada, y que debería tener responsabilidad para aquellos quienes han determinado algo contrario a una Corte Interamericana, a donde nosotros pertenecemos. ¿Podría utilizarla cualquier otra persona política? O es que, como ha dicho el ministro de Justicia en algún momento escuchado, ha referido, no, esto que ha emitido la Corte Interamericana, a partir de ahora hacia adelante. Eso lo otro era hacia atrás, pues, compañeros. No nos dejarán meter el dedo a la boca, ha dicho, ¿no? De esa manera, compañeros. Qué grave. Alguien que es un letrado, y no sé por qué las personalidades de nuestro país que conocen el derecho constitucional a fondo no se han pronunciado sobre ese aspecto. O a fin de cuentas, quienes nos representan en la Asamblea Legislativa, senadores, diputados, no han dicho nada. ¿Qué pasa con esa situación, no? La verdad, yo no veo ningún senador ni diputado haciendo uno que otro que reclama y listo, saluda a la bandera, porque ahí queda su reclamo y nadie más hace nada. Qué raro, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, esa es la situación, compañeros, que nosotros estamos atravesando y que ustedes tienen la obligación de tener que empezar a analizar desde ese punto de vista todo aquello que nosotros vemos en materia constitucional, como es así de esencial. Estábamos entonces viendo ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que dentro de esa evolución lo tenemos muy bien anotados nosotros, viene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este pacto San José de Costa Rica y todos los protocolos que vienen de su mano posteriores ratificados por cada uno de los países, que por si acaso de manera constante hacen referencia a cada una de estas situaciones, ¿no es cierto? Dentro del país, dentro de nuestro país, dentro de nuestra realidad, respecto a este tema, ¿no?
Constantemente yo fundamento nuestros memoriales de impugnación, de apelación, haciendo mención a lo que es el Pacto San José de Costa Rica, ¿no es cierto? Complementando todos estos, viene la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de 1979, que ha sido un paso agigantado, un paso muy avanzado respecto a ese tema específico de discriminación. Específico digo porque es contra la mujer, contra un género. Aquí también hemos visto una evolución que no participaba de ciertas situaciones y otras cuestiones que nosotros hemos visto en esta evolución de lo que es el derecho constitucional. La Convención contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del 84. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta Convención Interamericana respecto a este tema de prevenir y sancionar la tortura, compañeros, que también es un tema que debería sancionar el mismo Estado, porque hay muchas situaciones en las cuales se ven inmiscuidas personas que son torturadas, ya sea por un funcionario policial, que en esencia es así, ¿no? En algún momento venían los clientes y me referían, no me han pegado en la celda para que hable. Y es ahí donde nace la contraposición, ¿no? Se va a cortar, compañeros, en menos de un minuto. Por favor, les vuelvo a enviar el link inmediatamente, ¿ya? Les ruego se puedan volver a conectar.